Buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores. El día de hoy acudo a esta tribuna con el objetivo de exhortar al secretario de Movilidad para que informe cuál es el estatus que guarda la obra del viaducto elevado Bicentenario. El viaducto Bicentenario se puede ver como un símbolo de la corrupción y la opacidad en el manejo de los recursos públicos y de protección a los intereses personales y particulares de los funcionarios del gobierno priista por encima de los intereses de la población. La Constitución del Estado de México en el artículo 129 nos obliga como servidores públicos a buscar en los procesos de obra las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, entre otras. La obligación anterior fue violentada por los funcionarios priistas de administraciones anteriores y continúa siendo solapada por los funcionarios actuales, toda vez que en el proceso de licitación el proyecto del viaducto Bicentenario estuvo plagado de irregularidades y corrupción, en el cual se dio el fallo de manera ventajosa y desigual a favor de la empresa OHL, la única empresa que condicionó la terminación de la obra en función del aforo vehicular y que hoy en día continúa sin terminar y con varios pendientes por realizar. Adicional a lo anterior, OHL ofertó precios que estaban muy por debajo de los costos de rentabilidad, situación a la que hicieron caso omiso los funcionarios encargados de evaluar las propuestas presentadas. Y posterior a la revisión del proyecto ejecutivo de construcción, el cual tuvo adecuaciones, como es de esperarse en este tipo de proyectos, la empresa presentó solicitud para incrementar los precios iniciales de las tarifas, adicional a los incrementos planteados en la propuesta original, lo cual fue concedido por los funcionarios corruptos de estos gobiernos priistas. Debe mencionarse que estos precios modificados son mayores a la oferta que estaba en segundo lugar en el proceso de licitación. Lo anterior violenta la fracción 18, es decir, imposibilidad de negociación establecida en las bases de licitación, lo cual cerraba cualquier negociación de modificación a la propuesta presentada originalmente por la empresa. Asimismo, la empresa OHL incumplió en sus obligaciones contractuales, toda vez que estaba obligada a habilitar 2 carriles, uno por sentido, para el tránsito de vehículos articulados de pasajeros, llámese Mexibus. Caso concreto, hoy en día no se han realizado dichas obras. Lo anterior incumple el proceso de licitación en su fracción tercera, características generales del proyecto, sin que hasta el momento se haya exigido, o en su caso penalizado, por la no construcción o habilitación de los carriles para el transporte articulado. Un tema mayor es el título de concesión para la construcción del viaducto Bicentenario, en el cual se definió que la adjudicación se otorgaba a la licitante ganadora OHL, empresa española, misma que constituyó la sociedad denominada Viaducto Bicentenario, y no a la actual empresa Aleática, que hoy ostenta y realiza las funciones del instrumento legal antes mencionado. Debemos recordar que el fallo de la obra se otorgó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. OHL, empresa favorita durante el gobierno en el Estado de México. Asimismo, el monumento a la corrupción dio de qué hablar al filtrarse audios donde Pablo Valentín, representante de OHL México, reconoció que la constructora infló las previsiones de tráfico de la autopista y en el cual se escucha que Jesús Campos López, director técnico de la empresa, habla de cómo la compañía salió forrada de dinero con una obra cuyo coste se triplicó en relación con lo originalmente presentado. Posteriormente, en otro audio, Pablo Valentín acordó pagar una estancia en un hotel de lujo en la Riviera Maya al secretario de Comunicaciones del Estado de México en ese entonces, Apolinar Mena. Asimismo, la empresa OHL realizó más sobornos a funcionarios como Enrique Ochoa y Emilio Lozoya. También se ha negado que la empresa Infraiber realice la auditoría para analizar el tráfico e ingresos, lo cual nos indica que la corrupción que hay detrás del proyecto sigue prevaleciendo entre los funcionarios públicos actuales del Estado de México. No olvidemos que el convenio firmado en octubre de 2020 tiene como objeto precisar los alcances de la posesión física y jurídica. No tiene la finalidad
de avalar la concesión. Este tema es obvio que continuará y es por ello que nosotros debemos recordar como funcionarios públicos que nos debemos a los intereses de la sociedad y no a cuidar los bolsillos del sector privado. Este tipo de obras conlleva un riesgo para ambas partes. El gobierno del Estado debe asumir la suya y sancionar a los funcionarios públicos que en el ejercicio de su cargo favorecieron y siguen favoreciendo a la empresa OHL o Aleática. Incluso si el juez Alejandro Martínez Vitela del Poder Judicial del Estado, que lleva este caso por su actuar en este tema, debe rendir cuentas ante el Consejo de la Judicatura. Que lo haga a menos que haya tenido instrucciones de parte del Gobierno del Estado o tenga intereses con la empresa OHL o, en su caso, Aleática. Además, el sector privado debe afrontar sus obligaciones respecto del contrato y proyección de construcción del viaducto bicentenario. Debemos exigir al fiscal general del Estado que atienda a la solicitud realizada por la Fiscalía General de la República y remita el expediente en sus funciones de atracción y que ante la solicitud presentada ante un juez federal una incompetencia por inhibitoria, por el cual el juez estatal debe remitir el expediente al juez federal. En conclusión, si el juez Martínez Vitela y el fiscal general Alejandro deben rendir cuentas ante el Consejo de la Judicatura por el desacato a una orden o solicitud de un órgano federal con capacidad jurídica, que renuncien a sus cargos si es que no quieren obedecer. No deben atender y cuidar los intereses privados, deben de ello o ante ello responder a la sociedad. Es por ello que exhortamos al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado informe y rinda cuenta sobre las acciones emprendidas en el incumplimiento del contrato para la construcción, mantenimiento y cobro del viaducto bicentenario, así como la ilegalidad del título de concesión otorgado a OHL y bajo el cual se ampara la empresa Aleática. Asimismo, cuál ha sido el avance en el convenio firmado en el año 2020 respecto de la cláusula primera, objeto de dicho instrumento, y qué acciones ha emprendido el gobierno de Alfredo del Mazo para exigir al concesionario la adecuación de los 2 carriles confinados para el uso del transporte articulado Mexibus, como se estableció en la licitación, o en su caso, cuáles han sido las penalizaciones aplicadas. Muchas gracias. Gracias, diputada Ariel.